ser santo o santificarse, pero esa no es la obra del ser humano. El ser humano no produce frutos de santidad, ni siquiera puede producir frutos de arrepentimiento. Todo eso se debe a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va cambiando al ser humano. El Espíritu Santo es el que inicia la obra y la termina. El Espíritu Santo es el que hace de un borracho una persona sobria. El Espíritu Santo es el que va moldeando el carácter de la persona hasta que llega a reflejar a Cristo Jesús. Esa no es tu obra, querido amigo. Esa no es mi obra. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que hay que ir a Jesús tal cual uno está en su condición. Reconocer que necesita el perdón de los pecados, que necesita salvación en Cristo Jesús, e ir al Señor. Y el Señor promete que te dará su Santo Espíritu. Amén. Amén. Su Santo Espíritu. Hay iglesias evangélicas donde consideran que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero Corintios 14 dice que ese es uno de los dones menores. No tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero uno ve a veces en esos círculos que hay gente hablando cosas sin sentido, nadie los entiende, se tiran al piso, gritan, forman una laraca y un desorden en medio de esa congregación y dicen, aquí está el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios no es espíritu de confusión. El Espíritu de Dios no es espíritu de desorden. El Espíritu de Dios más bien viene para ordenar la vida de uno, hermano. Amén. Para ordenarle la vida a la persona. Para que aquel que era deshonesto entonces empiece a ser honesto. Aquel que tenía su hogar vuelto un desastre, ahora lo tiene bien. Un hogar bendecido por el Señor. El que decía malas palabras ya no las dice. El que era blasfemo ya no lo es. El que era pecador entonces viene a ser santo por la obra del Espíritu Santo. La obra del Señor, hermanos. Entonces no esperes tú dejar de ser como eres, pensar que vas a conseguir algún mérito que te habilite para estar en el Señor, porque jamás lo podrás conseguir. Eso es lo que enseña la Biblia. No debe ir a Cristo y Él es el que hace la obra, hermanos. Es Él. Así que esa es la segunda bendición, la bendición del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando nos bautizamos, recibimos 3 bendiciones. La primera es la bendición de la intercesión. ¿Sí? La intercesión, comienza esa obra Cristo. ¿Por qué? Porque el que se bautiza, la Biblia dice que su nombre es escrito en el libro de la vida. Y el Señor vendrá a buscar únicamente aquellos cuyos nombres estén escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Usted necesita un intercesor en el cielo. ¿Por qué? Porque el diablo reclama a cada pecador como suyo. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre del pecado. Entonces él reclama a cada pecador como suyo. Él dice, Edwin Latuche es pecador, me pertenece porque es pecador. Entonces necesitas un intercesor. Necesitas el Espíritu para que te guíe y te enseñe a ser como Cristo Jesús. Y la tercera bendición, hermanos, está aquí en el versículo 17, dice la palabra de Dios. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y ahí está el reconocimiento. El reconocimiento. Somos reconocidos como hijos de Dios cuando nos bautizamos. La palabra enseña que somos hijos de ira, hijos de pecado. Pero cuando le entregamos la vida a Jesús, cuando nos bautizamos, somos reconocidos. Vamos a leer Gálatas capítulo 2. Gálatas 3, 26. Para que vean como ahí dice claramente lo que yo les estoy diciendo.
Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: así todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Dice allí. Por la fe. Por la fe, ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo manifestamos esa fe? Dice la palabra en el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la manera, querido, de ser reconocido como hijo de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe se manifiesta a través de un acto, y ese acto es practicar el santo bautismo. Amén. Amén. El santo bautismo. Jesús, hermanos, se complace que las personas se bauticen. Quiero contarles esta noche la experiencia de una anciana que vivía en un lugar, en una provincia de Australia. Este relato es un relato totalmente verídico y fue utilizado para un misionero, para que fuera leído en las iglesias como los actos que Dios hace para ganar a las personas para su reino. Ella vivía en esa provincia de Australia y recibió una herencia, un cofre. Y dentro de ese cofre habían 3 cosas: un abrigo de pieles, una vajilla de plata y un libro con letras doradas que decía Santa Biblia. Cuando ella vio el libro, le llamó la atención. Así que comenzó a leer la Biblia. Y llegó a los evangelios. Cuando llegó a los evangelios, se encontró con este personaje llamado Jesús. Leyó que Jesucristo había sido el buen maestro que había venido para enseñar el plan de salvación, para aliviar las dolencias de los enfermos, para traer palabras de esperanza a los quebrantados. Leyó también que Jesucristo había muerto por los pecados de la humanidad, que había resucitado al 3er día y que vendría por segunda vez a esta tierra, porque lo decía el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, capítulo 25. Llegó a Marcos, leyó todo el Evangelio de Marcos, y ese Evangelio especialmente que habla de los milagros de Jesús, aquello le cautivaba cada página que leía la viejita. Jesús limpiando un leproso, Jesús calmando la tempestad, Jesús sanando una mujer con un flujo de sangre, Jesús liberando a un endemoniado lunático de una legión terrible que lo atormentaba. Y llegó a Marcos capítulo 16, versículo 16, que como dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La viejita pensó, dijo: yo me tengo que bautizar porque yo creo en Cristo Jesús. Y entonces, ¿sabe qué hizo, hermanos? Que fue a su cuartito, agarró una toalla, una batita, se la puso, se fue a caminar a la playa, se metió al mar ella misma, y ella misma se inclinó y se dejó llevar hacia atrás y se bautizó. Pasó el tiempo y una tarde un misionero enviado a ese lugar tocó la puerta de la anciana, justamente esa puerta, porque, querido hermano y amigo, en el reino de Dios no existen las casualidades, no existe la suerte.
existe la providencia y la dirección divina, la intervención divina. Eso es lo que existe. Entonces, en la providencia de Dios, Dios llegó a través de ese misionero a esa casa, a la casa de esa ancianita. Tocó la puerta, la señora salió, él se presentó y le vio la Biblia. Él traía una Biblia. Cuando la viejita le vio la Biblia, le dijo: yo tengo ese libro, le dijo. ¿Usted tiene este libro? Sí, la Santa Biblia. La tengo, la leí. ¿Usted leyó la Biblia? Sí, toda la leí. Y le digo algo más. Yo me bauticé, le dijo la anciana. ¿Usted se bautizó? Sí, yo soy bautizada. ¿Quién la bautizó? Yo misma me bauticé, respondió. Entonces él le explicó que no podía ser así. Nadie se bautiza a sí mismo, porque un muerto no puede enterrarse a sí mismo, ¿sí o no? Entonces planificaron el bautismo nuevamente. Y ese día salieron al mar, el misionero y la anciana. Entonces comenzaron a caminar, pero ese día el mar estaba picado, así que había un oleaje muy fuerte. Ellos estaban buscando, caminando a orillas del mar, un lugar donde pudiera hacerse el bautismo. Al final vieron así una peña que se levantaba, una roca, y las olas chocaban contra la roca y se producía un remanso de agua. Era un lugar perfecto para realizar el bautismo. Así que el misionero entró con la anciana y la bautizó. Ella llevaba una cámara con unas estacas para tomar una foto y guardar un recuerdo de ese momento tan especial. Y se tomaron la fotografía. Ella quiso que la foto al fondo saliera la peña que había permitido que se produjera ese remanso, ¿no? Que había ocasionado esa tranquilidad en el mar. Y bueno, allí se tomó la foto. El ministro, la ancianita, el remanso de agua y atrás la roca. Hermanos, cuando revelaron la fotografía, estaba solo dentro del agua la anciana, el ministro, y al fondo no había ninguna peña, no había roca, solo mar, solo mar. Es algo impresionante, porque ese día la roca fue Cristo Jesús. Él es la roca de la salvación. Él es el refugio. Y a Él le gusta que la gente le acepte. Se complace de que vayan a Él. Se goza cuando un pecador le acepta como Salvador. Porque después de todo, ese es su nombre. Él es el Salvador. Después de todo, para eso vino a morir en la cruz del Calvario. Amén. Porque Él es el Salvador. Vino para salvar. Y Él desea que los hombres sean salvos en su nombre. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podáis ser salvos, sino en ese nombre, en ese único nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos reconocen esta noche la obra de Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos reconocen que Cristo murió por sus pecados? ¿Cuántos reconocen que Cristo resucitó al tercer día? Amén. ¿Cuántos reconocen que Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial? Amén. Si así, colóquese de pie en esta noche. ¿Y cuántos creen que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra? Amén. Vendrá, querido hermano. Pero ya no vendrá como un cordero. Él vendrá para darle a cada quien según sus obras. Vendrá a buscar a aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Vendrá a buscar a aquellos que estén sellados en sus frentes con el nombre del Padre y con el nombre del Cordero. Vendrá a buscar a aquellos que le han seguido por donde quiera que él ha andado. Vendrá a buscar solo a los salvos, solo a los que le han reconocido. Solo a esos vendrá a buscar.
En ese día, querido amigo y hermano, no habrá 3 grupos, no habrá zonas intermedias. No, 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 no. Habrán falsos adoradores y adoradores verdaderos. Unos serán tiniebla y otros luz. Unos serán cabritos y otros ovejas. Unos serán trigo y otros cizaña. Unos irán al cielo y otros irán a la perdición. Unos tendrán vida y vida eterna y otros morirán eternamente. No, no hay lugares, no hay zonas intermedias. No hay indecisión. Hay que ponerse de un lado. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O juntas con Él o si no desparramas, dice la palabra. Entonces, hermano, en un mundo donde hay tanta disolución, donde hay relativismo, la Biblia, hermanos, no presenta relativismos. La Biblia presenta principios, valores absolutos. O estás con Cristo o no estás. ¿Quieres estar tú con Cristo Jesús, hermano? Amén. El día sábado vamos a tener bautismo. Amén. Amén. Nos estamos preparando para ese momento. Nos queremos preparar para ese momento. Porque el Señor está llamando aquí personas para que sean salvas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero preguntar esta noche, ¿a cuánto les gustaría bautizarse y reconocer a Cristo como su Salvador personal al final de esta semana? ¿A cuánto les gustaría? Amén, hermana. Gloria a Dios. Amén. Quiero orar por ti. Ven a este lugar. ¿Habrá alguien más que quiera reconocer a Jesús como el Salvador de su vida, entregarle su corazón, bautizarse para el perdón de sus pecados y la salvación en Cristo? Ven en este momento aquí a este lugar. Es el día de la salvación. La palabra de Dios, hermanos, miren cómo dice allí en la epístola a los Hebreos, el capítulo número 3, el versículo 7 dice: por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oí su voz, ¿la voz de quién? La voz de Dios. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel, hermanos, había visto cómo Dios había obrado en favor de ellos, cómo Dios los había sacado de la esclavitud egipcia, los había librado de la mano del faraón, los había hecho pasar por el mar rojo como por tierra seca, había abierto el mar para ellos, los había llevado a un lugar seguro, le había dado sus leyes que dan vida a quien las guarda. Y ellos, hermanos, levantaron un becerro de oro y lo adoraron. No escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios. Y la Biblia, hermanos, dice que aquella generación rebelde murió en ese desierto. No entraron a la tierra prometida. Toda esa generación. La palabra dice que las cosas que están escritas aquí para nuestra enseñanza han sido escritas. No cometamos los mismos errores del pasado. No actuemos de la misma forma. ¿Será que tienes algún ídolo en tu vida, algún becerro, algo que te aparta de Dios, que te conduce al pecado? Deja eso y ven a Cristo Jesús. Reconócelo hoy como tu Salvador. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. A ver, ¿hay alguien más esta noche que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y bautizarse? ¿Hay alguien más? Ven a este lugar. No sientas temor. En los brazos de Jesús siempre estarás seguro. Amén. Siempre estarás segura.
algún amigo, alguna amiga que no se ha bautizado, hoy es el día de la salvación. Algún niño, algún joven que no ha sido bautizado, hoy es el día de hacer esa decisión por Cristo Jesús. ¿Hay alguien más acá? ¿Habrá alguien más? ¿Qué más vas a esperar, querido amigo? ¿Cuántos años más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Quién más quiere esta noche aceptar la invitación? ¿Habrá alguien más? Solo un alma aquí. De los amigos que han estado viniendo, ¿reconocen a Jesús como su Salvador personal? Venga, hermana, vamos a orar por usted. ¿Cómo es su nombre, hermana? Hermana Arelis. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos colocar en tus brazos de amor a Arelis. Amén. Gracias, Señor, porque has puesto en su corazón esa decisión maravillosa. Y con tu ayuda y tu poder oramos para que el sábado ella pueda ser bautizada. Amén. Pueda recibir el don del Espíritu Santo y pueda sellar su pacto de salvación con Cristo Jesús. Amén. Bendícela grandemente, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quédese aquí, hermano. Quiero preguntar, hermanos, ¿hay alguien acá? ¿Cuántos no se han bautizado? Levanten la mano los que no han sido bautizados. Amén. Levanten la mano. Muy bien, amigos. Muy bien. Aquí yo sé que hay personas que se están preparando para el bautismo. Yo no sé qué te impide a ti hacer esta decisión maravillosa. Dios sí lo sabe. Pero no quiero irme de este lugar sin orar por ti, para que el Señor te ayude y tú puedas tomar esta decisión y ser salvo, ser salva en el nombre de Cristo Jesús. La palabra dice que el reino de los cielos lo arrebatan los fuertes, los valientes, los decididos. Eso es lo que quiere decir la Biblia. La indecisión, es mejor hacer decisiones que no hacerlas. Hay gente indecisa y por ser indecisos pierden oportunidades en la vida. Pero cuando se trata de ir a Dios, esa no es cualquier decisión. Y no estoy diciendo que sea una decisión difícil. Lo que estoy diciendo es que es una buena decisión. Por eso no es cualquier decisión. Es la mejor decisión que podemos hacer. Pero yo no sé qué te impida, ¿no? Pero quiero orar por ti para que Dios te ayude, ¿sí? Así que este lugar es el lugar que Dios ha provisto para que sea casa de oración estos días. Amén. Amén. Así que yo voy a invitarles a que vengan a este lugar también para orar por ustedes y pedir al Señor que les ayude, que les bendiga y que en su voluntad les guarde para el día de su salvación. Amén. Así que pueden venir, no sientan temor de venir, pueden venir. Muy bien. Vamos a orar. Señor, aquí está todo este grupo de amigos y amigas que han estado viniendo aquí a la conferencia. Tú los conoces, Señor, conoces sus corazones, conoces aquello que les impide hacer una decisión. Sabes qué es lo que piensan, los anhelos de su corazón. Los ponemos en tus manos para que tú los ayudes. Amén, Señor. Que tú, Señor, puedas obrar con tu Santo Espíritu todos estos días, que a través de tu palabra ellos puedan comprender el plan maravilloso de la salvación y puedan reconocer a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Amén, Dios. Líbralos del maligno, Señor.
porque el diablo sabemos que es como un león rugiente que anda buscando siempre a quien devorar. Pero nosotros rogamos al Padre en el nombre de Jesús por ellos. Amén. Para que tú, Señor, los preserves, los ayudes. Y que un día no muy lejano ellos puedan tener la firmeza y la decisión de ponerse del lado de Cristo Jesús. Amén, Dios. Gracias, Señor, por escucharnos. Llévalos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones para ustedes, queridos amigos.